los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente que estés conectado. Para mí es otra vez un honor y una gran bendición para mi vida poder compartir la palabra con todos ustedes. Recuerda, el Señor tiene un propósito muy grande para tu vida. Amén. Acompáñame a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos este día, Señor. Gracias porque podemos reunirnos y buscar tu palabra, Señor. Hoy, Señor, venimos a exaltarte, a alabarte, a glorificarte, pero también a recibir el alimento que tienes para nuestras vidas. Que esa palabra que hoy tienes para nosotros habite en nuestro corazón, así como habita el Espíritu Santo. Que la tengamos presente en todo momento de nuestras vidas y que también la podamos aplicar en cada una de ellas. Danos esa sabiduría para poderla poner por obra y enseñársela a otras personas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar y quisiera preguntarte, ¿has visto algún milagro en tu vida? Yo creo que, desde mi punto de vista, el simplemente hecho de despertar todos los días es un milagro donde Dios manifiesta su grandeza en cada uno de nosotros. Y todos los milagros que Dios hace en la vida de las personas son milagros donde Él manifiesta su grandeza y su poder. Pero hay milagros extraordinarios, milagros que desde un punto de vista del ser humano, para nosotros serían imposibles que esto hubiera sucedido. Yo hoy quiero compartirte un testimonio. Este testimonio es sobre mi hermano Oscar. Él en algún momento ya les compartió su propio testimonio y cómo lo sanó Dios del COVID. Pero yo quiero platicártelo desde compartírtelo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, cómo lo vivió la familia. Bueno, cuando mi hermano enfermó, lo tuvimos un tiempo en casa, pero su oxigenación era tan baja que no llegaba ni a 60. Motivo por el cual ya no pudimos tenerlo en casa, poderlo cuidar en casa, y era necesario hospitalizarlo. Pues él necesitaba demasiado oxígeno y por más que le cambiábamos el oxígeno se lo terminaba muy rápido. Así es que tuvimos que internarlo. Afortunadamente encontramos el hospital aquí cercano de Loma Linda donde nos lo pudieron recibir y ahí estuvo unos días nada más. Los mismos doctores de ese hospital nos decían que era necesario que mi hermano fuera trasladado a otro hospital. ¿Por qué razón? Porque ellos no tenían los instrumentos o los equipos necesarios para intubarlo a él. Y él necesitaba ya una intubación para poder tener algo de esperanza. Pues él nada más estaba viviendo porque tenía conectado el oxígeno. En el momento que ellos desconectaran el oxígeno, él se iba a ir, él se iba a adelantar. Y así es que era urgente que hiciéramos ese cambio de hospital.
Y ya tienes, como familia nos estuvimos moviendo todos, hablando por teléfono, hablándole a amigos, amistades, en su trabajo. Afortunadamente él tenía gastos médicos mayores y hubo un hospital que nos lo recibió. En esa época, cuando él enfermó, fue cuando esta enfermedad estuvo en lo más fuerte, que no había ni hospitales en donde te lo recibieran, ya fuera particulares o de gobierno. No había lugares por ningún lado. Y el hospital que conseguimos estaba del otro lado de la ciudad, a casi 2 horas de distancia de nosotros. Pero todo este tiempo Dios estuvo con nosotros y nos permitió poderlo llevar e internar en aquel lugar. Cuando él salió del hospital de aquí de Loma Linda, él salió en una cápsula con oxígeno y en la ambulancia solo le permitieron a mi hermana ir con él y yo tenía que ir siguiendo a la ambulancia al destino de donde él iba a ser recibido. También en esos momentos yo estuve también enfermo e iba saliendo apenas cuando él ya estaba internado. Yo todavía no tenía esa fuerza normal que tenemos los seres humanos, todavía algo débil, pero ya no había otra persona. En esa época la gente no se quería acercar a las personas que estaban contaminadas o que estaban contagiadas, y tuve que tener la necesidad y te digo, afortunadamente Dios me dio fuerzas para acompañarlos, para estar presente y poderlo internar en el otro hospital. Ellos llegaron primero, yo llegué todavía 1 hora más tarde. Cuando llegaron ya lo estaban esperando, lo recibieron y lo pusieron en un cuarto aislado con todas las medidas de higiene que existían en ese momento, que conocían, y solamente pudo entrar al hospital mi hermana y en un área restringida. Y el diagnóstico que le dieron los doctores no fue nada alentador, porque le dijeron que se despidiera de él, porque en las condiciones que él venía, él podía tener un deceso en 30 minutos. Ya se imaginan cómo recibió mi hermana la noticia, se armó de fuerzas, pasó a verlo, habló con él, habló de su familia y salió. Y yo cuando la vi, cuando iba saliendo, vi en ella su rostro de tristeza, de desánimo, de desesperanza. Porque también no sabíamos cómo se lo íbamos a platicar a su familia, a mi madre, cómo lo iban a tomar, cómo les damos esa noticia. Y ella estaba con esa tristeza y contagiando esa tristeza, en este caso a mí y a otra persona que iba con nosotros. Voy a hacer una pausa en el testimonio, lo vamos a continuar más adelante y vamos a entrar en el tema. Y el título de esta prédica se llama, Pues nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y hoy quisiera que me acompañaras a leer 3 historias donde hablan de ese poder tan grande que tiene Dios y cómo hace milagros extraordinarios de acuerdo al propósito que Él tiene. Y cada uno de esos propósitos solo tiene un fin, y es exaltar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a la primera historia, y está en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 17, versículos 1, 2, 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo, Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte descendencia incontable. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tu descendencia, pues de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y Dios de todos tus descendientes. El final de esta historia ya la conocemos todos. Dios cumplió su pacto, su promesa, ese pacto que hizo con Abraham, e hizo de sus descendientes una gran nación, grandes naciones, y hubo reyes, así como lo manifestaba. Y Sara fue la madre
de todas esas personas. Pero quisiera analizar un poco estos versículos. Primeramente, ¿cuántos años tenía Abraham? Dice que tenía 99 años. Y anteriormente, Dios ya también se había manifestado con Abraham y le había dicho parte de este pacto. Y eso fue cuando le dijo que se fuera de la tierra de su parentela, de la casa de su parentela, de Ur de los Caldeos, y que se fuera al lugar que él iba a señalar. Pero eso fue cuando Abraham tenía 75 años. Quisiera leerlo, Génesis 12:4, también en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Desde este entonces a la siguiente manifestación de Dios, ya habían pasado 24 años. Ya había pasado demasiado tiempo. Yo quisiera preguntar, ¿cuál sería el estado de ánimo de Abraham en ese momento? Tal vez un estado de ánimo, de desánimo más bien, de incertidumbre, de incredulidad, de que a lo mejor Dios ya se había olvidado de él y que ya no iba a pasar nada de eso. Y quisiera que me pusieras la imagen. Vemos aquí una imagen de un hombre de 99 años. Si tú ves esa imagen o conoces a una persona de 99 años, es una persona donde los años ya pasaron, sus mejores años ya se terminaron, ya sus fuerzas no son las mismas. Y Dios le hizo una promesa o un pacto a Abraham, pero vamos a ver con qué actitud lo tomó Abraham. Vamos a leer más adelante en el 16 y 17 del capítulo 17. Dice la palabra: y yo le bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Si la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podría ser Sara tener un bebé a los 90 años? Aquí vemos la actitud o los pensamientos que tenía Abraham. Cuando él ya se sentía viejo, cuando él ya las fuerzas ya se le habían terminado, cuando volteaba a ver a su mujer y ya también la veía grande. Y él estaba incrédulo, pensando en cómo es posible que Dios haga esto. En la vida, hermano, muchas veces cuando estamos pasando por pruebas, y muchas veces la prueba se alarga, porque los tiempos de Dios son perfectos y solo Él los conoce y sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros no muchas veces, por incrédulos o por falta de fe, pensamos que ya no va a suceder eso en nuestras vidas. Y nos desanimamos y tenemos esta actitud de incredulidad. Pero al final Dios va a cumplir la promesa que te hizo. Él va a caminar contigo en todo momento. Dios estuvo presente con Abraham desde que salió de esa tierra, pero se le manifestó en el tiempo que él creyó que era prudente o que era ya necesario. Ya había trabajado con la vida de Abraham. Ya le había dado a entender paciencia, que tuviera paciencia. Y él la tuvo. Y mostró fidelidad en todo momento a Dios. Pero como te digo, pasa eso en nuestras vidas y tenemos esos pensamientos de incredulidad de cómo Dios va a hacer eso. Como te decía, al final la historia la conocemos, Dios cumplió esa promesa. Dios manifestó su poder y como de el vientre estéril de Sara, Dios trajo vida y hizo una nación incontable porque están por todo el mundo sus descendientes. Así es que cumplió su pacto y su promesa.
Vamos a ver otra historia donde también habla de un milagro extraordinario que hizo Dios. Y esta está en Marcos 9, del 21 al 24. Te voy a platicar un poco cómo es, un poquito de contexto de esta historia. A Jesús le llevaron un joven que desde muy niño lo atormentaba un espíritu. Y este espíritu le provocaba que lo arrojara al fuego y al agua, queriendo terminar con su vida. Este joven, el padre se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y por eso se lo llevaron a Jesús. Y Jesús hizo lo siguiente. Marcos 21. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, dijo Jesús, o preguntó Jesús. Todo es posible si crees. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Mateo 19, 26. Jesús lo miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí vemos cómo había incredulidad en el padre de este muchacho. De incredulidad es no creer que Jesús podía hacer ese milagro en la vida de su hijo, que Jesús tenía ese poder para sanarlo. Pero Jesús le dijo, todo es posible para el que cree. Y también en esos milagros que Jesús hizo, hoy también nos pregunta, ¿todo es posible para el que cree? Y quisiera leerte 2 versículos que hablan sobre el creer, el tener fe en el Señor. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto se lo estaba diciendo a Marta cuando le dijo que moviera la piedra para que Lázaro saliera. Y Marta estaba incrédula porque le decía al Señor que ya tenía 4 días de eso, que ya apestaba. Y Jesús le dijo esto, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y Dios te dice eso, si crees, verás la gloria de Dios. Verás ese poder que Él tiene en la vida, en cada uno de las pruebas que estamos pasando, de las necesidades que tenemos. Pero es necesario creer, mantener esa fe puesta en el Dios Todopoderoso. Hechos 16:31 también habla algo acerca de esto. Dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Cree. Y en la palabra podemos encontrar muchos versículos que hablan de creer en el Señor y muchas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Si el Señor te prometió algo, como te decía, mantén tu fe firme, porque al final vas a ver esa promesa que te hizo. Quisiera continuar con la segunda parte del testimonio de mi hermano, o de lo que nosotros habíamos vivido. Cuando mi hermana me comentó eso, pues yo la vi muy, como te decía, muy triste, muy desesperada, sin esperanza. Y el Espíritu Santo en ese momento me trajo palabra para decirle, espérate, todavía falta la voluntad de Dios en la vida de mi hermano. Es necesario que nosotros confiemos que Él puede hacer un milagro en la vida de él. Y es mejor que pongamos a orar y lo pongamos en sus manos. Y le traje algunos milagros que habíamos visto en la casa o que hemos visto en la casa sobre Dios y su poder. Le recordé, ella tuvo un accidente cuando era joven, cuando empezaba a manejar aquí en la carretera, donde un carro brincó el camellón y se impactó de frente con ella. En el carro iba mi mamá también presente y ellas quedaron prensadas entre los fierros. Tuvieron que venir los bomberos para cortar y sacarla y llevárselas al hospital. Mi mamá iba en estado de coma. Ella no podía ni
ni caminar, eran gritos los que daba. Y en el hospital ella tuvo una operación gigante desde la cadera hasta la punta de los pies, con clavos y todo eso. Y le decía cómo Dios estuvo presente en esos momentos en tu vida y cómo hoy ya caminas, cómo Dios mostró ese milagro en tu vida, así como también le ayudó a mi madre en algún momento a salir del cáncer, a vencerlo. Todos esos milagros que Dios ha hecho, también puede hacer un milagro más en la vida de mi hermano. Pero es necesario confiar en Él, creer que Él tiene ese poder. Y nos pusimos en oración, llegamos a casa y les hablamos a muchos hermanos de aquí de la iglesia para pedir oración por Él, y nosotros estuvimos orando todos los días por Él, mientras Él estuvo hospitalizado. Al final, hermanos, Dios lo sanó. Después de mes y medio de coma inducida, Él salió de esa enfermedad. Hoy en día está recuperado y Dios hizo un milagro una vez más en la vida. Un milagro más que podemos ver, milagro extraordinario, porque cuando yo lo fui a recoger, los doctores no sabían o no entendían cómo es que él se había recuperado. Era el primer caso en ese hospital de que un intubado volvía y era dado de alta. Y todo esto simplemente fue para darle gloria al Señor, para glorificar su poder y para exaltarlo, porque Él tiene el poder de hacer eso que dice la prédica, pues para Dios nada es imposible. Hay una historia más que está en el libro de Números, del 11, del 20 al 23, y este milagro que hace Dios habla sobre provisión. Te voy a dar un poco de contexto. Aquí el pueblo que era alimentado por el maná que caía o descendía del cielo, ya estaba harto de ese maná. Ya estaba harto de comer, de desayunar, de comer, de cenar maná. Ya les había cansado ese alimento espiritual que el Señor diseñó, que el Señor creó. Y ellos ya estaban cansados. Ellos lo que querían era comer carne. Y muchos pensaban que cómo era posible que estaban mejor allá en Egipto y no en el desierto. Y el Señor los oyó y les dijo lo siguiente: porque les iba a dar carne. La comerán durante un mes entero hasta que produzca náusea y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y cumplió su palabra. Se manifestó nuevamente su grandeza y su poder. Y les dio carne. Trajo un viento del mar y les dio codornices. Y dicen que cada persona recogió casi 200 kilos de carne. Y aquí nada más hablaba de 600,000 personas y eran hombres. Faltaban las esposas, los hijos, los abuelos. ¿A cuánta gente no alimentó? Un milagro extraordinario del Señor. Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Las necesidades también básicas para que el ser humano subsista. Y Dios traerá esa provisión a tu vida. Porque el poder de Dios no se quedó en las historias que conocemos en la Escritura, sino está presente en cada uno de nuestros días, en cada una de las cosas que nos suceden todo el tiempo. Porque su poder es grande
y Dios es para siempre y por siempre Dios. Vamos a ver cómo se describen de Dios algunos profetas o algunas partes de la Escritura. En el libro de Nahum, yo tomé varios versículos o varias partes de este versículo que está en el capítulo 1 al 7. Tú lo puedes leer completo. A lo mejor en pantalla lo ponen completo, pero yo nada más te voy a leer unas partes que saqué. Y dice: el Señor es Dios celoso. Da muestra de su poder en el torbellino y en la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Ante la presencia de Dios las montañas se estremecen y las colinas se derriten, la tierra tiembla. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Job 42:2 dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Jeremías 32:17 oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Zacarías 8:6 el Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo eso puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, pero será imposible para mí, el Señor de los ejércitos celestiales. Lucas 1:37 pues nada es imposible para Dios. Nada, hermanos, es imposible para Dios. Y hoy el Señor quiere decirte que confíes, que creas, que no minimices su poder, porque su poder siempre ha estado presente. Y hoy es necesario que le regresemos un poco de ese nombre tan grande y maravilloso que es nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos allá donde tú te encuentres. Exprésale, no te quedes callado, habla con Él. Padre Celestial, gracias por esta palabra que hoy pusiste en nuestras vidas. Señor, Dios Todopoderoso, quiero pedirte perdón. Perdón porque a veces en ocasiones he dudado, me he vuelto a lo mejor un poco de incredulidad en mi vida por las situaciones que estamos viviendo. Te pido perdón, Padre, porque a veces he minimizado tu grandeza o se me ha olvidado o te he dejado en el cuarto y no me he puesto a hablar contigo, Señor. Tú a través del sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz, el cual nos permite acercarnos a ti, Padre, y tener un diálogo directo contigo, Señor. Te pido perdón por esa actitud que he tenido, Señor. Hoy reconozco tu grandeza en mi ser, tu grandeza en mi vida, tu grandeza en todo el mundo, las maravillas que tú haces, Señor, y que están vigentes. Padre, hoy te pido, Señor, que por los ojos de la fe, yo voltearé y buscaré de dónde viene mi socorro. Y mi socorro viene del Shaddai, del Dios Todopoderoso. Porque tú, Señor, eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi estandarte. Porque tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Porque tú, Señor, tienes el poder de quitar el pecado del mundo, Padre. Porque tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres mi sanador, Señor. Tú eres mi protector. Por eso te pido, Señor, que el Shaddai, que el Dios Todopoderoso esté en medio de mi vida, esté en medio de mi salud, esté en mis pensamientos, que el Shaddai esté en mi corazón, que el Shaddai esté en mi forma de ser, en mi hablar, Señor, que el Shaddai esté también en mi corazón, Padre, que habites allí, Señor, que también habites en medio de mi familia, Señor. Te pido que también habites en sus familias, en la vida de mis nietos, de mis nueras.
Te lo pedimos, Señor, habita en medio de ellos. Habita también en mis finanzas, Padre, en mi economía, en mis pecados, Señor, porque tú tienes el poder de perdonar pecados. Habita también en mi empresa, en mis compañeros de trabajo, en las personas que conviven conmigo. Habita en medio de ellos, el Shaddai en medio de todos ellos. El Shaddai también en esta iglesia, en medio de la iglesia Sinaí. El Shaddai en la vida de mis pastores. El Shaddai dirigiendo a sus familias, el Shaddai direccionando esta iglesia en todo momento, el Shaddai en medio de cada persona que asiste para servirte, Señor, para regresarte algo como agradecimiento de las bendiciones, de los milagros, de las misericordias que has tenido en la vida, y el Shaddai para toda aquella persona que asiste. Te lo pedimos, oh Dios poderoso, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Síguete conectando.